versículo 9. Recordemos que en la ocasión anterior Dios estaba eligiendo combatientes. Hubo disposición, pero había algo más que solicitar a aquellos combatientes. Entonces luego se fueron los que tenían temor y miedo, que todos tenemos, pero que en algún momento de pronto alguno de nosotros nos ha frenado a hacer la voluntad de Dios. Y quedaron ya 10,000. Y por último, el último filtro para elegir qué combatientes iban a ir era si estaban alertas. Y los fueron probados cuando fueron a tomar agua. En la manera en que tomaban agua, Dios dijo, este está alerta, este no. Y era que mientras tomaban agua podían estar vigilantes de su entorno, como lo hace un buen soldado. Entonces pensamos en esa parte que Dios quiere de nosotros, que es estar alertas, enfrentar nuestros temores y tener una voluntad dispuesta al servicio. Esas tres cosas tenían aquellos 300 que quedaron. Primero, se ofrecieron para la guerra, voluntarios. En segundo lugar, tenían temores que no les frenaban. Y en tercer lugar, estaban alertas frente a los riesgos que tenía un soldado que trabajaba para el ejército de Dios. Entonces, la victoria no es el resultado de la cantidad de combatientes. Es una conclusión que sacamos de allí. La victoria no llegaría por un gran ejército numeroso o habilidoso, sino que la victoria vendría por el Dios del ejército de Israel. La victoria radica no en los elementos que nos ofrecemos en el servicio del pueblo de Dios, sino el Dios a quien servimos, de él emana el poder de la victoria. Entonces, esto recordando un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Jueces 7, entonces 9, ya con aquellos 300. Entonces, dice versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Frente a la pregunta, ¿tenía temor? Y la respuesta, ¿cuál será? Dice, el Señor le dice a Gedeón, desciende al campamento, versículo 10, si tienes temor, ve con Fura, Dios provee un compañero para ese trabajo, y luego él va con Fura, o sea, conclusión, él tenía miedo, él tenía temor de ir a ese campamento, de que le pudiera pasar algo, pero Dios provee un compañero para ir en esa labor. Y bueno, Dios provee compañeros o en un momento dado o en otro momento dado que nos acompañan en el trabajo del Señor. Eh, pero en cuanto a temor, recordamos cuando Moisés murió, Josué capítulo 1, ¿se acuerdan? Que se le habla Jehová el Señor con Josué y le dice, tu Moisés, mi siervo muerto, y luego le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar situaciones que iban a despertar en él temores, que iban a despertar inquietud en su corazón, miedos. Eh, Josué los iba a tener. Lo que le dice el Señor es, esfuérzate y sé valiente, y no temas, es como decir, no dejes que el temor te impida hacer lo que te estoy encargando. Pero también cuando el Señor estaba con sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1, dice,
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si no te has aprendido ese versículo, sería una buena tarea para esta reflexión que te lleves ese versículo en tu corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es Juan capítulo 14, versículo 1. Entonces, Dios nos manda que esos temores no nos inunden de manera tal que nos paralicen. O Pedro también dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él, Gedeón tenía temor, Dios le provee un compañero y baja al campamento. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué era? Versículo 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, o sea, los enemigos con quienes ellos iban a pelear. A ellos se está refiriendo el versículo 12. Los madianitas, amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Recordemos que Israel estaba siendo atacada, robada por los madianitas, iban en multitud y como si fueran depredadores, parásitos, sacaban todo y se iban, les dejaban en pobreza. Y esa era la razón de la guerra, librarlos de esa opresión de los madianitas que habían tenido por años. Entonces, ellos están allí. ¿Cuántos eran? No dice la Biblia, pero hay una expresión que nos habla de cuántos. Dice que era como langostas en multitud, o sea, cantidad, miles de ellos allí, y ellos eran solo 300. Seguramente estaban por debajo del número que se diría de igual a igual. Bueno, pero allí estaban ellos, eran superiores numéricamente. Pero hay un escenario que vivió un profeta, eso fue en segundo libro de Reyes, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, cuando un rey le quería borrar del mapa, porque Dios a través de él estaba dándole indicaciones a Israel de dónde les podían atacar y, y quería desaparecer el rey sirio a, a Eliseo. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Estaban planeando atacar a Israel. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Estaba revelando el plan contra Israel. ¿Cómo? A través del profeta. Dios a través del profeta. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros, entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Porque él estaba viendo toda esa cantidad de gente, ¿verdad? Y que venía contra Eliseo. ¿Qué haremos? Hay mucha gente, son muchos. ¿Qué haremos? Versículo 16, se le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Dios es más. El que está con Dios está con la mayoría. Muchos habían en contra de Eliseo en aquel momento, pero más habían a favor de Eliseo, porque Dios estaba con él. Y pasaba lo mismo en Jueces, donde estamos, en Jueces capítulo 7, donde hay mucha gente en contra de Israel, donde la guerra parece dispareja, donde hay muchos de parte del enemigo y pocos, aquí con Israel apenas 300, pero el mismo Dios que estaba con Eliseo es el mismo Dios que está con Gedeón y con los 300. Y también se puede aplicar ese versículo. Más son los que estaban con Gedeón que los que estaban en contra de Gedeón, porque Dios estaba con ellos. Vemos un número que se ve con los ojos humanos en el versículo 12, como langostas. Pero cuando Gedeón tuvo fe, entendió que ellos eran más. Y lo vamos a ver a continuación. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. ¿Están entendiendo lo que está pasando? Dios le dice a Gedeón, baja al campamento. ¿Cuál campamento? Donde estaban los enemigos de Israel, estaban acampando para venirse a pelear contra Israel. Ese campamento. Dios le dice, baja, no a pelear, no. Quiere que observe algo, quiero que mire algo. Ahora, si usted tiene miedo de bajar solo, baja con tu criado, con tu siervo, con Fura, baja con él. Y él bajó. Y entonces pasó esto. Cuando llegó Gedeón en el 13, cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero, o sea, un soldado a otro soldado, a su compañero enemigo, obviamente, soldados enemigos, contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién lo estaba diciendo? Uno mismo de ellos, de los enemigos de Israel. Estaba diciendo, Dios ha entregado en sus manos. Hay algo ahí que no sé si veamos a primera vista. Cuando Dios le dice a Gedeón, vaya allá para que escuche y observe algo, Dios ya estaba trabajando en ese campamento. Ya el soldado había tenido el sueño, eso había sido la noche anterior, y ya estaban hablando del tema cuando él llega. Dios no comienza a obrar cuando nos envía a hacer un trabajo a partir del momento que nosotros llegamos a donde Dios nos envió. Dios ya está obrando. Cuando el Señor nos envía a predicar el evangelio a alguien, Dios ya está obrando en el corazón de esa persona, ya está preparando el corazón de esa persona. Cuando Dios envió a Felipe allí al desierto para hablar el evangelio al eunuco, el eunuco no comenzó a leer la Biblia a partir de que Felipe llegó y le tocó, hola, ¿qué más? Comenzó a leer la Biblia y no, ya estaba leyendo la Biblia. Bueno, quiero decir, ya estaba leyendo el libro de Isaías, ya estaba leyendo la palabra de Dios. Ya Dios estaba trabajando en el corazón del eunuco cuando Dios le dice a Felipe, vaya ya. Y es así también, cuando Gedeón llega allá, llega a escuchar cómo Dios está obrando y cómo Dios está sembrando temor en el corazón de ellos. Como un mismo soldado enemigo dice, Dios ha entregado en sus manos. Y eso que escuchó, afirmó el corazón de Gedeón, pudo sentir ese respiro, pudo sentir esa fuerza, pudo entender que Dios de verdad le iba a dar la victoria. Cualquier duda que hubiera tenido en ese momento Gedeón, cualquier temor que hubiera tenido en ese momento Gedeón, se esfumó y pudo afianzar su fe en el Señor. Y eso era lo que quería Dios.
Dios conoce que tenemos miedo muchas veces. Dios conoce con qué luchamos, con los temores que tenemos. Y Dios trabaja en esos temores para ayudarnos a tener fe en Él y en su palabra. Fe en lo que Él hace y en lo que Él dice. Entonces pudo escuchar Gedeón no casualmente, no por coincidencia, sino por propósito divino, lo que ellos estaban pensando que era resultado de lo que Dios ya estaba haciendo. Entonces tenemos allí y luego el versículo 15, consecuencia de esa experiencia, dice, cuando Gedeón oyó el relato, adoró. El que tenía miedo termina adorando, adoró. Y vuelto al campamento, Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Adora porque la obra de Dios es perfecta. Adora porque Dios es fiel. Adora porque Dios es bueno. Adora porque se siente respaldado por Dios. Ahora siente fuerzas en sus brazos para decir, vamos, vamos allá, porque sabe que Dios está con él. Y estando en esa convicción en su corazón, en esa convicción que Dios le da, anima a otros. Mire que él no solamente anima, sino que dice, vamos. Y qué bueno cuando Dios nos enseña a confiar en Él, en algo que Él quiere, y a través de lo que decimos, otros se animan y pueden ver lo que estamos viendo. Jehová, les dice Gedeón a ellos, Jehová ha entregado el campamento de Madián. Y seguro lo dijo con mayor convicción que lo que hubiera hecho sin haber tenido esta experiencia que el Señor le permitió tener, de escuchar lo que Dios estaba haciendo allí. Jehová ha entregado el campamento en nuestras manos. Entonces, nos anima para animar, nos levanta para levantar a otros, nos edifica para que a través de nosotros otros sean edificados. Levantaos, ese es el mandamiento de Dios para estos hombres y es el mandamiento de Dios para nosotros. Es hora de levantarnos, no es hora de dormir, no es hora de estar sentados y quietos en la obra de Dios, es hora de levantarnos y cumplir el propósito de Dios. Por ahora, llegamos al final de la reflexión, no sin antes decir que Dios conoce nuestros temores, los conoce, sí los conoce. Dios provee en nuestros temores. Para Gedeón fue un compañero, Fura. Tal vez para nosotros sea un compañero, sea alguien que ora por nosotros. Dios provee nuestros temores. Dios nos enseña a confiar en Él, afianza nuestro corazón en su palabra. El que tenía temor termina adorando y termina convencido de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios dijo. Estaremos próximamente siguiendo con este relato de la palabra de Dios acerca de Gedeón y la victoria que Dios dio al pueblo. Señor, gracias por esta tu palabra, bendita palabra, Señor. ¿Cuántas veces tal vez hemos pasado por textos como estos y no percibimos, Señor, la belleza que hay en ellos? No percibimos la sabiduría que contienen, la riqueza que hay aquí en tu palabra y seguramente hay más de la que hemos mencionado hoy. Te alabamos por eso. Te agradecemos por tu fidelidad con nosotros. Te agradecemos por tu obra perfecta. Te agradecemos porque entiendes nuestros temores y miedos, porque trabajas en nuestros temores y miedos. Te agradecemos porque tienes un propósito para cada uno de nosotros y quieres llevarnos hacia ese propósito. Te agradecemos porque cuando nos envías a hacer un trabajo, ya tú te has adelantado y estás obrando en aquella persona donde nos has enviado a predicar o a compartir algo, porque tú obras aquí y allá para tu gloria. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.